¿Cuál es el origen de la Iglesia Católica? A continuación vamos a responder esta pregunta. Puedes descubrir más respuestas en nuestro sitio web. La Iglesia Católica Romana sostiene que su origen se encuentra en la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo aproximadamente en el año 30 de nuestra era. La Iglesia Católica se proclama a sí misma como la Iglesia por la que murió Jesucristo, la Iglesia que fue establecida y construida por los apóstoles. ¿Es ese realmente el origen de la Iglesia Católica? Por el contrario, aún una lectura superficial del Nuevo Testamento revelará que la Iglesia Católica no tiene su origen en las enseñanzas de Jesús o sus apóstoles. En el Nuevo Testamento, no hay mención del papado, la veneración o adoración de María, de la Inmaculada Concepción de María, la perpetua virginidad de María, la ascensión de María, o María como corredentora y mediadora, las peticiones a los santos en el cielo por su intercesión, la sucesión apostólica, las ordenanzas de la Iglesia funcionando como sacramentos, el bautismo infantil, la confesión de pecados a un sacerdote, el purgatorio, las indulgencias, entre otros. Así que si el origen de la Iglesia Católica no se encuentra en las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles como están registradas en el Nuevo Testamento, ¿cuál es el verdadero origen de la Iglesia Católica? Durante los primeros 280 años de la historia cristiana, la cristiandad fue prohibida por el Imperio Romano, y los cristianos fueron terriblemente perseguidos. Esto cambió después de la supuesta conversión del emperador romano Constantino. Constantino legalizó el cristianismo en el Edicto de Milán en el año 313. Después, en el 325 d.C., Constantino convocó al Concilio de Nicea en un intento por unificar la cristiandad. Constantino visualizó el cristianismo como una religión que pudiera unir al Imperio Romano, el cual en ese tiempo comenzaba a fragmentarse y dividirse. Mientras esto hubiera parecido ser un desarrollo positivo para la Iglesia cristiana, el resultado fue todo menos positivo. Al igual que Constantino se negó a adoptar de lleno la fe cristiana, sino que continuó con muchas de sus creencias y prácticas paganas. Así también la Iglesia cristiana que Constantino promovió era una mezcla del verdadero cristianismo con el paganismo romano. Constantino descubrió que con la gran extensión del Imperio Romano, tan diverso y expansivo, no todos accederían a renunciar a sus creencias religiosas y abrazar el cristianismo en su lugar. Así que Constantino permitió, y aún promovió la cristianización de las creencias paganas. Y así, creencias completamente paganas y totalmente antibíblicas le dieron nuevas identidades al cristianismo. Algunos claros ejemplos de ellos son los siguientes. La mayoría de las creencias y prácticas católicas romanas acerca de María están completamente ausentes de la Biblia. La visión católica romana de María tiene mucho más en común con la religión de la diosa madre Isis de Egipto que con cualquier cosa enseñada en el Nuevo Testamento. Curiosamente, las primeras insinuaciones de la Mariología católica aparecen en los escritos de Orígenes, quien vivió en Alejandría, Egipto, que resultó ser el centro de adoración a Isis. La cena del Señor como una consumición del cuerpo y sangre literales de Jesús no se enseña en la Biblia. La idea de que el pan y el vino se transforman milagrosamente en el cuerpo y la sangre literales de Jesús no es bíblica. Sin embargo, varias religiones paganas antiguas, incluyendo el mitraísmo, que fue muy popular en el Imperio Romano, tenían alguna forma de teofagia como práctica ritualística. El catolicismo romano tiene santos a los que se puede rezar para obtener una bendición particular. Por ejemplo, Santa Gianna Beretta Moya es la patrona de la fertilidad. Francisco de Asís es el santo patrón de los animales. Hay múltiples santos patrones de sanación y consuelo. En ninguna parte se enseña siquiera un indicio de esto en las Escrituras. Así como el panteón romano de dioses tenía un dios del amor, un dios de la paz, un dios de la guerra, un dios de la fuerza, un dios de la sabiduría. Así la Iglesia Católica tiene un santo que está a cargo de cada una de estas y muchas otras categorías. Muchas ciudades romanas tenían un dios específico para la ciudad, y la Iglesia Católica proporcionó santos patrones para las ciudades también. La idea de que el obispo romano es el vicario de Cristo, el líder supremo de la Iglesia cristiana, es completamente ajena a la palabra de Dios. La supremacía del obispo romano o el papado fue creada con el apoyo de los emperadores romanos. Aunque la mayoría de los otros obispos se resistieron a la idea de que el obispo romano fuera supremo, el obispo romano eventualmente ascendió a la supremacía, de nuevo, debido al poder e influencia de los emperadores romanos. Después del colapso de la mitad occidental del Imperio Romano, los papas asumieron el título que anteriormente pertenecía a los emperadores romanos.
Se pueden dar muchos otros ejemplos, pero estos 4 pueden ser suficientes para demostrar el verdadero origen de la Iglesia Católica. Desde luego, la Iglesia Católica Romana niega el origen pagano de sus creencias y prácticas. La Iglesia Católica disfraza sus creencias paganas bajo capas de complicada teología. La Iglesia Católica excusa y niega su origen pagano tras la máscara de la tradición eclesiástica. Reconociendo que muchas de sus creencias y prácticas son totalmente ajenas a la Biblia, la Iglesia Católica está forzada a negar la autoridad y suficiencia de las Sagradas Escrituras. El origen de la Iglesia Católica es el trágico compromiso del cristianismo con las religiones paganas que la rodeaban. En vez de proclamar el Evangelio y convertir a los paganos, la Iglesia Católica cristianizó las religiones paganas y paganizó el cristianismo. Al mezclar las diferencias y borrar las características distintivas, sí, la Iglesia Católica se hizo a sí misma atractiva a la gente del Imperio Romano. Uno de los resultados fue que la Iglesia Católica se convirtiera en la religión suprema en el mundo romano durante siglos. Sin embargo, otro resultado fue la más dominante forma de apostasía del cristianismo del verdadero Evangelio de Jesucristo y la verdadera proclamación de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 4:3-4 declara: Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros, y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a los mitos. En nuestro sitio web, podrás encontrar respuestas más completas a esta y muchas otras preguntas. Si esta respuesta te fue de ayuda, no olvides suscribirte para seguir al tanto de nuestro contenido.